Ahí va. Hola, hola y bienvenidos a esta plática en marco del Día Internacional de Pi. Tengo el honor de presentar a nuestro invitado, Rigoberto Chavira Quintero. Voy a hacer una breve presentación sobre el día de hoy, que es un día bastante importante, tiene una celebración un tanto confusa y sobre todo una utilidad para la divulgación, que es el principal objetivo de este colectivo. El 14 de marzo se celebra el Día Mundial, Día Internacional de las Matemáticas. Esta denominación es reciente. En 2019, la Conferencia General de la UNESCO decidió el cambio. El día de Pi se lo debemos a un físico muy famoso y muy excéntrico, no sé si lo conozca, Rigo, se llama Larry Shaw. Comentaba a algunos de sus compañeros que aparte tenía ciertas propiedades interesantes este día, ¿no? Que también es el día, debemos de recordar que es el día en el que nace oficialmente Albert Einstein, ¿ok? Y también, bueno, me parecía, ¿no? Que era un día en donde había muerto Stephen Hawking, no, muerto Einstein y nacido Hawking, respectivamente también en marzo. Si bien las matemáticas tienen un ímpetu potente en la sociedad, lo cierto es que son admiradas de manera lejana. Eso es lo que vamos a discutir hoy acerca de cuáles son estos retos que tiene en general la educación matemática, pero sobre todo eh, mediante las coyunturas actuales, ¿no? Si bien las matemáticas tienen este ímpetu, suelen ser admiradas de manera lejana, tal vez por la imagen perfecta que permea Platón en la sociedad occidental o por la dificultad que presenta para el ser humano manipular la abstracción de sus conceptos. Eh, de por sí en sí mismo es un reto educar en las matemáticas, no solo en el dominio de las mismas, sino en la habilidad para transmitir este dominio y mar de conocimientos puramente abstractos. Podríamos hablar acerca de la dificultad que representa enseñar y aprender matemáticas, pero existen ciertas circunstancias que a día de hoy han hecho el tema más complicado y han hecho el tema todo un reto, ¿no? Primero que nada, la pandemia, que sabemos perfectamente que ha digitalizado y ha potencializado la digitalización de una forma exponencial. Ese es uno de los principales retos, sin duda. Y el otro reto también es saber cuáles son los cambios sociales y cambios que poco a poco vamos experimentando, como nuestro uso de redes, que es algo muchísimo más común, y nuestro uso también de videojuegos, que es algo que me encantaría discutir contigo, Rigo. Entonces, voy a dar una breve presentación del invitado, el doctor Rigoberto Chavira Quintero, doctor en Ciencias Materiales por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde marzo del 2014 y profesor de cátedra en el instituto. Se desempeña como supervisor técnico de laboratorio de licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias de la Universidad de San Luis Potosí, Autónoma de San Luis Potosí, con 17 años de experiencia docente impartiendo cursos principalmente en matemáticas, física, de programación, probabilidad y estadística. Ha colaborado en diversos proyectos orientados al análisis de redes sociales, así como investigaciones en el área de física, principalmente simulaciones de nanopartículas y proyectos de tipo pedagógico, análisis de datos para la detección de categorías en reportes de campo. Le cedo la palabra y reciba mi mayor gusto de tenerlo aquí en el Consejo Juvenil de Ciencias y Humanidades, doctor Rigoberto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría empezar agradeciendo por la invitación. Yo tengo el gusto de conocer a Harold desde hace ya casi 8 años. No, cinco. No Bueno, quiero ya, ser tan... sí, No, son seis, más o menos. Bueno, el caso es que ya vamos de 2017 para acá, que fue cuando lo tuve como alumno. Ya llevamos un tiempo de conocernos y me invitó a dar esta charla. Y pues bueno, pues muy agradecido de que me hayan considerado para estar aquí platicando con ustedes el día de hoy. Y pues sí, voy a puntualizar unas cuantas cosas, entre ellas una que me trajo los recuerdos de Facebook hoy por la mañana, y es que yo me doctoré, mi examen doctoral fue el 14 de marzo de 2014, exactamente hace 9 años. Entonces yo me doctoré el día de Pi, justamente el Día Internacional de las Matemáticas. Hoy se cumplen 9 años de mi examen doctoral, y como lo dijo Harold, pues ya tiene bastante tiempo que yo estoy
activo en el campo de la docencia y lo he compaginado siempre con mis estudios, tanto de maestría y doctorado como desde la licenciatura inclusive, impartiendo diversos cursos. Entonces, tengo preparados algunas diapositivas para platicar un ratito. Me vas diciendo tú cómo va siendo la dinámica, en qué momento se comparten, en qué momento las platicamos. Y Sí, no, vamos a compartirlas. Aquí está. perfecto. Uh-huh. Bien, Ya si quieres moverle. sí, yo aquí tengo el control de la presentación. Entonces, cualquier cosa porque yo asumo que todos están escuchando, cualquier cuestión relacionada con Sí, aquí tengo los comentarios, así que Entonces, si no se estamos bien. escucha, pues nos hacen saber y ya vemos a ver qué podemos hacer para que todo fluya de manera correcta, ¿sale? Entonces, bueno, como les decían, como Harold comentó ya, la naturaleza que tiene el día que se está celebrando hoy, que es el Día Internacional de las Matemáticas, también conocido como el Día de Pi, es porque en algunos países la fecha se escribe primero el mes y luego el día, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros no lo hacemos así, en esta lámina yo quise escribir justamente marzo primero y luego el día, que sería marzo 14 o 3/14, Sería que es 3/14. el mes 3, el día 14, y por eso es el día de Pi, ¿no? Es una aproximación bastante burda, pero que sirve para muchos calculitos que nos entretuvieron en su momento en la primaria, en la secundaria, y que luego después uno se obsesiona con esta no periodicidad de las décimas de pi y que, bueno, nos vuelve un poquito, ¿cómo decirlo?, obsesivos con esa irracionalidad que tiene esta cantidad. Pero bueno, no estamos aquí para hablar el día de hoy aunque es interesante, no para hablar de pi, sino más bien para el tema que me propuso Harold, que es el retos de la educación matemática del siglo XXI. Entonces, tengo aquí algunas diapositivas. Supongo que si en algún momento hay algunas preguntas, si consideras pertinente, pues tú me vas deteniendo, me interrumpes, porque si no me voy a seguir y no me voy a detener. No, ¿Sale? tú síguete. Yo creo que al final sería lo más prudente agarrar todas las preguntas. Perfecto. Entonces, más o menos la naturaleza de la charla, bueno, yo la entendí así. No era la idea hablar en sí de matemáticas como tal. Mi impresión es que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos avanzados de matemáticas, debería ser capaz de seguir la discusión y justamente es en esa dirección en que está planteada el propósito de la plática. Cuando me planteaste el tema, he de reconocer que en principio me pareció bastante complicado poder formular yo un hilo de la presentación porque no es generalmente el tipo de charlas a las que estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a dar charlas cuando me invitan que generalmente tienen que ver con mis temas de investigación y en este punto me gustaría aclarar que yo no, yo hago ciencia, yo hago investigación, no tanta como me gustaría porque también gran parte de mi día se va en la docencia, pero yo también hago parte de investigación, pero este no es mi tema central, ¿no? Entonces, como tal, me gustaría aclarar que el contenido de la charla, aunque me hubiese gustado haberlo hecho en un tenor más del tipo documentado, que yo tuviera referencias, bibliografías y demás, está más que nada basado en mi experiencia docente. ¿Sale? Y eso quiere decir que por naturaleza todo lo que voy a platicar es la forma en la que yo percibo los retos y eso no quiere decir que sean los únicos retos ni los más importantes, sino los que yo percibo a través de mi experiencia y eso generalmente o naturalmente, mejor dicho, va a generar un sesgo hacia las cosas que voy a platicar y tiene que ver completamente sobre lo que yo he vivido a lo largo de estos años de experiencia. Y para platicar un poquito de ese sesgo, les quiero comentar más o menos cuál ha sido mi formación, cuál es mi historial enseñando matemáticas para que vean un poco en los números o en los ámbitos que yo me he movido. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Yo tengo la fortuna, y lo considero una fortuna, de haber iniciado dando clases en el 2005, hace ya, este año son 18 años. Hace casi 18 años yo empecé impartiendo clases en un centro que se dedicaba a preparar a los jóvenes para ingresar a la universidad. Ese centro actualmente, me parece que ahorita ya no está en función, se llamaba CIEN, que viene del acrónimo Centro Interactivo de Enseñanza, y fueron los primeros que me dieron la oportunidad de poder yo
presentar mi propuesta de cómo creo que se debería de enseñar matemáticas, porque es algo que creo que de alguna forma todo el mundo va creciendo y se va dando una idea de que mi profe lo hace mal o no lo hace del todo bien, me gustaría hacerlo así. Yo creo que este tema se debe de enseñar así y tiene un montón de ideas. Llega el momento en que eso se hace realidad, que estás frente a grupo, que lo puedes plasmar, y ahí es donde comienza mi historia. Yo comencé en 2005 con este tipo de cursos enfocados a jóvenes que van a la universidad y posteriormente tuve la suerte, ahí no duré tanto, bueno, sí duré como 5 años, 4 o 5 años, pero después tuve la suerte de ingresar a laborar en una preparatoria. Estuve trabajando en esa preparatoria durante otros 5 años, impartiendo los cursos de matemáticas, era una prepa de 2 años, entonces impartí matemáticas 1, 2, 3 y 4, y los cursos de física 1 y física 2. ¿Sale? A la par que estaba en esa universidad, yo tuve también la fortuna de empezar a trabajar como hora clase aquí en la Facultad de Ciencias, y digo la fortuna porque ese había sido también uno de mis sueños, ¿no? Volver al lugar donde yo había estudiado a impartir algunas de las materias que yo había cursado, pero ahora con una perspectiva ya distinta. Y en 2011 fue justamente cuando empecé a trabajar en la universidad, y ya de aquí, bueno, de ahí para adelante, pues me he movido primero compaginando bachillerato y profesional, pero llegó un momento en que eso se volvió insostenible porque no me daba el tiempo para abarcar tanto. Entonces, por cuestiones prácticas y por otras razones más encaminados hacia el perfil de investigador que pretendía potenciar, dejé las clases del bachillerato. Entonces yo me he movido prácticamente entre bachillerato y formación profesional. Con esto lo que quiero decir es que voy a platicar algunos retos que yo estuve pensando, y esos retos que estuve pensando en realidad no quiere decir que sean los más importantes. Probablemente no mencione otro tipo de retos que tengan que ver, por ejemplo, con la educación hacia personas que tienen debilidad visual o hacia personas que tienen debilidad auditiva, pero es porque a mí no me ha tocado trabajar en ese marco, y por lo tanto pues no tengo una experiencia y no podría yo ahí aterrizar ideas que pudieran levantar, por ejemplo, algún tipo de interés o debate en el que yo me considere pertinente de participar. Entonces, ese es más o menos mi historial. No lo dije, Harold, pero la mayoría de las cosas que están en la presentación y para toda la audiencia tienen relación con esta manera tan peculiar que hemos encontrado de comunicarnos, que son los memes. Entonces, van a salir por ahí bastantes. No es intención faltar el respeto a nadie, ni mucho menos, sino más bien hacer amena la charla para que sea bastante fácil de digerir y que no vaya a ser cansado de estar escuchando a una persona o dos aquí hablar durante una hora. ¿Sale? Entonces, el primer reto que yo tuve cuando me propusiste esto fue plantear el esquema de la charla, y entonces yo lo dividí en 3 partes. Primera parte, voy a hablar de retos heredados que vienen del siglo pasado, por así decirlo, porque que exista un reto en un siglo o en un periodo de tiempo no quiere decir que cuando el periodo de tiempo termina, esos retos se hayan podido resolver. Es probable que inclusive se potencien, que sean más difíciles aún o que se hayan vuelto más palpables. Lo llamé retos actuales. ¿Por qué retos actuales? Porque el siglo XXI empieza en los 2000 y apenas llevamos 23 años y ya nos ha puesto una revolcada tremenda, ¿verdad? A cualquier nivel, pero yo creo que en el nivel de la parte de la docencia, bastante fuerte. Ahorita vamos a tocar ese punto. Y finalmente, retos que están próximos, pero en el futuro muy cercano, entiéndase 2, 3 años, 4 años, yo creo que ya vamos a estar con estos retos a todo lo que dan. Entonces, ese es más o menos el esquema de la charla. Entonces, dentro de los retos heredados que yo creo que tiene el docente de matemáticas, quiero citar este pequeño, aquí creo que el banner quita una parte de lo que había puesto ahí abajo. Okay. Si le pudieras quitar un poquito, por favor. Gracias. Entonces, yo cuando estaba preparando la charla me acordé de este dicho que dice: crea fama y échate a dormir. ¿Sale? En este punto, yo siempre que he platicado con mis estudiantes que se dedican a la docencia, les he planteado una situación que nosotros tenemos que enfrentar, un reto que nosotros tenemos que enfrentar, y es el hecho de que es socialmente aceptado decir que le tienes miedo a las matemáticas. Y yo creo que llega a tal punto que la gente se lo cree, pero se lo cree de verdad, y entonces tú ya llevas las de perder. O sea, te paras a la cancha, te paras a enseñar algo y ya vas perdiendo. Ya vas perdiendo con el marcador en contra, porque en realidad tú llegas, no tienes que hacer nada,
y los estudiantes ya te odian. ¿Por qué? Porque eres el que les va a dar mate, porque Sí, había matemáticas. una frase, ¿no? De Richard Dawkins, que es un biólogo, que decía que es más aceptable decir soy malo en mate que decir no leo nada, o sea, no leo ningún libro al año. Es lo más Exactamente, aceptado. socialmente es mejor decir que le tienes miedo a mate, de hecho, nadie lo ve extraño, ¿no? O sea, todo está bien. Y yo creo que ese es un primer reto, es un primer reto que nosotros tenemos que entender, aceptar, afrontar, y es que no es nuevo, viene de mucho antes. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que papá, mamá, tíos, abuelos, etcétera, siempre se la viven echándote miedo o haciéndote ver que probablemente en alguna etapa de la vida las matemáticas ya no te van a dar. Si tú escuchas a un niño decir, tío, es que me gustan las fracciones, lo peor que puedes hacer es decir, espérate a la universidad, espérate a la secundaria, espérate al bachillerato. ¿Por qué? Porque es que lo tienes que dejar que lo viva. Probablemente él no va a ser de ese sector y uno ya lo está atacando en esa dirección. Y creo que ese es un primer reto importante. ¿Cómo convencer al público de que en realidad las matemáticas, si bien no es que sean excesivamente fáciles, es que le tienes que dar la oportunidad, creo yo, la oportunidad de ver si en realidad es tan complicado para ti y si no lo es, qué bueno. Y si lo es, hay que plantear estrategias. Pero si desde el momento en que tú te paras al salón, llegas y te dicen, oye, ¿sabes qué? No me interesa lo que me vas a decir. Yo soy malo en mate, mi mamá era mala en mate, mi papá era malo en mate y lo mío no son las mates. Es más, yo quiero el título, yo quiero el certificado, yo quiero esto. Yo no me voy a dedicar a algo que tenga que ver con las mates. Yo creo que desde ahí empezamos mal. En este sentido, ese dicho que dice, crea fama y échate a dormir, en realidad de nosotros aplica un poco al revés. Nosotros no creamos fama, la fama viene de antes. Y creo que al menos la mayor parte de la gente que yo conozco, la mayor parte de los colegas docentes, no nos echamos a dormir. Hacemos todo lo posible porque esto no sea así. Y justamente en ese tenor es en que viene, más que en este caso, una solución, que creo que no estoy seguro de que exista una manera única o ideal para abordar este reto, es lo que ha hecho la gente. Y aquí voy a hacer un comercial muy rapidito. Voy a promover y mencionar aquí algunas cosas que ha hecho la gente actualmente, aprovechando justamente lo que mencionabas de las redes sociales. Existen en nuestro entorno, más concretamente dentro de la Facultad de Ciencia, grupos de chavos, en este caso es un capítulo estudiantil, muchos de ellos probablemente los conozcas tú, Harald, son alumnos de matemáticas aplicadas que actualmente tienen un grupo de divulgación que se llama Axioma Potosino y que, como lo comento aquí, son grupos que ya han ido abriendo brecha, algunos más recientes, otros que tienen más tiempo, que combinados con otros medios, como por ejemplo puede ser YouTube, redes sociales en general, han ido creando un camino para acercar a la gente, para acercar a las personas un poco más a las matemáticas y creo yo que es en la dirección de ir limando este miedo, de ir limando asperezas que se tienen entre la interacción de la gente con las matemáticas. Entonces tenemos al grupo de Acción Potosino, pero también voy a poner a Eduardo, porque es un youtuber español que creo que es de los más conocidos, pero no es el único, eso es claro. Hay un montón de gente que se encarga en la divulgación de las matemáticas y lo cito a él porque lo mencioné en una charla que fui a dar hace poco también a una secundaria. Y de hecho, justamente aquí en el estado también, este tipo de concursos, Club de Matemáticas del Altiplano, que lo tiene una profesora en Matehuala, me parece, o en Cedral, que se llama Isabel, su página de Facebook es Maestra Isabel, ella promueve este tipo de concursos donde, aparte de esto, también les da cursos a los chavitos para que se vayan eh, ahora sí que inmiscuyendo en labores que tienen que ver con el aprendizaje de las matemáticas y que se vayan acercando un poco más a esa parte de lo que es la matemática en sí y no se queden tanto con lo que mencionaba antes, ¿no? Ese miedo que te viene heredado simplemente por el hecho de que alguien no le entendió y ya quiere que tú no le entiendas. ¿Sale? Entonces, yo creo que es un primer reto que traemos heredado de antes. El segundo reto que nosotros traemos heredado de antes, creo yo, y esto probablemente te tocó vivirlo a ti, a mí me tocó vivirlo, a mis Claro. compañeros les tocó vivirlo, y es el hecho de que nosotros crecemos con una idea, al menos en mi caso, voy a hablar en mi experiencia nada más, con una idea errónea de que sabemos matemáticas. Sin afán de sonar presuntuoso, yo recuerdo que a mí en la prepa, en la secundaria, en la primaria, las matemáticas no me hacían batallar, se me hacía lo más fácil del mundo.
Y entonces es que dije, bueno, yo soy bueno en matemáticas, yo voy a estudiar matemáticas. ¿Y cuál es mi sorpresa en primer semestre de la universidad? La primera semana de clases, cuando te topas con tu primer curso de cálculo, cuando te topas con tu primer curso de álgebra, cuando te topas con tu primer curso de lógica, y No, ahí sí resulta no sabes. que lo que creías Nunca que era supiste. matemáticas no se relaciona, al menos no tan cerca, con lo que llegas a la matemática universitaria y es lo primero que te presentas, es lo primero que te encuentras. Entonces, estoy citando aquí dos cositas. La primera que dice, yo era bueno en matemáticas hasta que decidieron ponerle letritas. ¿Verdad? Ese yo creo que es el primer paso abstracto, que es muy complicado, al menos desde mi punto de vista, de enseñar, y es muy complicado de entender cuando uno está en secundaria. Cuando empiezas a darle valor numérico a las variables, a las incógnitas, a las X, Y, Z, y cuando no eres capaz de entenderlo, yo creo que ahí es un primer indicio de que se va creando una brecha. Esa brecha empieza a crecer, no todo mundo avanza al mismo ritmo, pero creo que es más marcada, al menos en mi experiencia, cuando das el salto de bachillerato a la universidad. No tengo la respuesta de qué hay que hacer, pero yo creo, o al menos creo que un poco la dirección podría ir encaminada en tratar de que las matemáticas de bachillerato tiendan a ser un poco más parecidas a las matemáticas de la universidad, porque creo que justamente el problema va por ahí. Por poner un ejemplo, la dramatización, perdón, del lado derecho, es el promedio que te enseñan a calcular en secundaria, que es agarras dos numeritos, sacas el promedio, sumas y divides entre dos. El promedio que te enseñan a calcular justamente en la prepa, sumas varios números, divides entre el número de valores que sumaste, pero luego viene esta parte que ya creo que a no todo el mundo le queda claro. Yo me he encontrado con estudiantes de cuarto, quinto semestre que no saben que así se calcula el promedio de una función y que justamente es la versión continua de la parte discreta que está arriba. ¿Sale? Y esa brecha, creo yo, o siento en parte, que viene desde que uno entra a la universidad y siente que no tiene los conocimientos para entrarle y te vas rezagando, te quedas un año, te quedas un semestre, pero ya eso mismo va como que demeritando lo que tú estás haciendo y pues te empiezas a sentir frustrado. Ese es un reto que yo creo que no es nuevo, que viene de antes, pero que es importante atender porque yo creo que un gran porcentaje, perdón, de la deserción que viene en la universidad justamente es por eso, porque no somos capaces de lidiar con esa falta de conocimiento necesario para entrarle con todas a las materias del nivel universitario y justamente creo que habría que hacer algo en este punto para que eso fuera un brinco más suave. Si bien es muy complicado que la transición sea completamente suave porque no toda la gente va para una carrera de ingeniería o de ciencias, sí es cierto que creo que se puede hacer un esfuerzo porque sea un poco más fácil de brincar. Bien, voy a avanzar, justamente encadenando con lo último que dije. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Yo creo que el reto sería justamente tratar de que esa brecha no se sienta tan fuerte, de manera que los estudiantes no se sientan frustrados, que no deserten, porque de lo contrario vamos a volver a lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner un estudiante ficticio, le va mal en la escuela, en la universidad, deserta y no se va a ir recomendándole a todo el mundo que estudie en la universidad, ¿no? ¿Qué le va a decir? ¿No sabes qué? Las matemáticas en la universidad no son chidas, no estudies, vamos a poner un puesto de tacos, vamos a hacer esto, que ojo, no Y es sobre malo. todo en actualidad, ¿no? O sea, que Uh-huh. es justo la segunda parte que yo te quería preguntar ahorita en unas preguntas, en lo que son vamos a decir, la mini parte de entrevista, es que realmente sí hay muchas circunstancias actuales que ya no nada más merman la parte matemática, sino eso en general, ¿no? O sea, ya Sí, sí. ves a un sujeto jugando videojuegos que gana muchísimo dinero y no tienes ninguna motivación en sí de decir, pues yo quiero ser un gran matemático, quiero ser un doctor, quiero ser etcétera, ¿no? Entonces, eso también son coyunturas, así que Sí, siglo XXI, ¿no? justamente yo las había enmarcado dentro del subtema que le puse como retos actuales, Sí. pero ahorita lo vamos a platicar. Entonces, justamente el punto que quería tocar aquí es que esto en algún sentido puede llegar a ocasionar mala fama y vamos a caer en el círculo vicioso de decir, ¿sabes qué? Las matemáticas son difíciles, no le entres, mejor busca otras alternativas y eso solamente va creando o va alimentando el miedo que probablemente ya viene del círculo familiar, del círculo social,
y vamos, estamos, como lo dije, en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues justamente ahí yo tengo un conflicto, porque sé de antemano que posiblemente cerrar la brecha sea lo mejor, pero a lo mejor no es lo más conveniente para todos. O sea, yo me pongo en el papel de un estudiante que va a trabajar, por ejemplo, o va a elegir, perdón, una carrera que no le requieren el ingreso ni en la permanencia en su carrera un nivel alto de matemáticas. ¿Qué va a pasar? Pues entonces ahí se va a frustrar desde la prepa o va a empezar a tener como ese conflicto de decir, oye, pero es que esto yo no lo voy a necesitar. Y es complicado, o sea, yo son cosas que he identificado, pero tampoco tengo la respuesta. Ha habido otras propuestas, por ejemplo, empezar en un semestre cero que sea como justamente para cerrar esa brecha del bachillerato al nivel universitario, pero luego es que no todos deben de caer ahí y luego no me queda claro que el sistema para determinar, perdón, quiénes entran ahí o quiénes no, sea el más conveniente. Y bueno, es un poco complicado, pero ese es uno de los primeros retos que no son nuevos, que creo que vienen del siglo pasado y que en los que actualmente hay que estar trabajando. Me voy a ir a la otra parte, justamente lo que platicabas, ahorita, retos actuales, retos que vienen con el contexto social, con el contexto tecnológico en el que nos estamos desenvolviendo, y es que voy a citar una frase de cuando yo era estudiante de secundaria, de primaria, quizás, que te decían, es que si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Y no te la creías, decías, oh, pues sí, o sea, yo veo a mi maestro, él estudió, veo a tal persona, estudió, parece ser que le está yendo bien, parece ser que es el camino correcto. Y entonces tú decías, pues yo quiero ser profesionista porque yo quiero tener más oportunidades, porque yo quiero tener un salario que me permita desenvolverme o al menos cubrir mis necesidades y quiero estar, en principio, cubriendo esa parte, estar bien. Ya sí se puede responder a la sociedad, contribuir a la sociedad formando, por ejemplo, en este caso, profesionistas, como lo es alguien que se dedica a la docencia, o brindando otro tipo de servicios que te ayudan a sentirte bien, que te ayudan a sentir que estás retribuyendo, pues estaba bien. ¿Cuál es el problema? En el panorama actual, las redes sociales han revolucionado la manera en que uno trabaja. Y justamente es lo que tú mencionabas. Estoy 100% seguro de que hay múltiple cantidad de youtubers que no todos tienen por qué dedicarse a una cosa de matemáticas o lo que sea. Probablemente son jugando videojuegos, haciendo bromas, haciendo podcast, que probablemente tienen salarios muy grandes, muchísimo más grandes que el de uno que es universitario. Y entonces la juventud, ahora, si tú le dices, tienes que estudiar si quieres ser alguien en la vida, probablemente te va a decir, oye, ¿sabes qué? No, porque fulanito, sutanito, es Sí, no, youtuber, él no estás vendiendo estudió, un sueño de los 80s, ¿no? De los 90s incluso. exactamente. Y entonces justo es ahí donde te va a decir, pues ¿sabes qué? Pues está muy padre, qué bueno que le entiendas a las letras como números, pero no es lo mío. Lo mío es jugar videojuegos, lo mío es hacer esto, lo mío es hacer podcast, lo mío es hacer tal. Y probablemente vayan con una idea errónea, porque sí es cierto, lo que tú dices, un youtuber, un TikToker, un influencer en general, puede que gane más que muchos de los trabajos mejor pagados en México o en cualquier parte del mundo, pero en la realidad no todos podemos ser así, ¿no? Si todos pudiéramos aspirar a ser justamente youtubers o TikTokers, probablemente todos Ya estaríamos en no el mismo habría. nivel y no habría quien nos consumiera el contenido que hiciéramos. Y sobre todo, yéndonos a un panorama completamente al otro lado de la balanza, lo que mucha gente comenta en redes sociales. Bueno, y si todos somos youtubers, si todos somos tiktokers, ¿qué va a pasar el día que alguien se enferme? ¿Qué va a pasar el día que alguien ya no haya doctores? ¿Qué va a pasar el día que alguien, yéndonos completamente a los extremos, ¿no? Ujú. Hay múltiples discusiones, tú sabes que en las redes sociales uno es muy dado a comentar lo que sea y a pelearse con quien sea, porque no lo tienes cara a cara, eh, Claro. pero más allá de eso, pues justamente las nuevas generaciones están creciendo en este contexto y probablemente, aunque sea cierto, no, quizás sí lo quieren intentar, ¿no? Quizás sí dicen, ¿sabes qué? Yo voy a comprar tal libro porque dice cómo ser youtuber, yo voy a comprar tal cosa, o le voy a invertir a tal, o me voy a comprar una cámara, voy a hacer esto. Y
es justamente uno de los retos que yo creo que nacieron con este nuevo siglo. El hecho de estar tan globalizados, el hecho de estar tan intercomunicados con todas las partes del mundo gracias al Internet, nos ha llevado a convivir en un contexto en el cual ya no es tan claro que estudiar matemáticas o estudiar en general sea una buena idea, sea algo que te va a traer un beneficio, al menos si lo comparas con este otro tipo de trabajos. Y esta revolución justamente es lo que te complica el hecho de poder enseñar matemáticas. Cualquier tema, creo yo, pero en particular este contexto en el que estamos viviendo tiene esa pequeña característica de decir, ok, pues yo voy a la escuela porque mi papá me obliga, yo voy a tal porque debo de cumplir, pero en el fondo no quiero aprender, yo en realidad lo que quiero hacer es esto, y eso creo que se pueden marcar dentro de esto, de lo que me comentabas, de los retos a los que estamos enfrentando actualmente. Eh, Estos son distractores desde mi punto de vista, porque probablemente uno podría decir, bueno, está bien, si tienes estudiantes ya en la universidad, es obvio que ya no agarraron la carrera de TikTokers, de YouTubers o de cualquier otra moda que vaya surgiendo, pero entonces estamos la otra parte de la balanza, los que consumimos ese contenido, ¿sale? Es muy usual que uno esté dando una clase y cuando menos acuerdas, el estudiante que está hasta atrás, y me refiero sentado hasta el último, no que esté ebrio, el estudiante que está hasta el último, ya de repente se empieza a reír solo. Y tu conclusión, se encontró un buen meme, ¿no? O está viendo un TikTok, o ya está viendo el reaccionando no sé quién, de no sé quién. Entonces, este tipo de distractores son muy fuertes. Nosotros, no es ajeno para todos, digo, para nadie, que han provocado muchos accidentes en el ámbito automovilístico, porque uno no suelta el teléfono cuando va manejando, pero tampoco lo hace cuando está en clases, ¿sale? No lo hacemos cuando estamos haciendo tarea, no lo hacemos cuando estamos haciendo cosas importantes. Y si bien muchas personas pueden o podemos compaginarlas, y lo veo difícil, pero hay quienes lo pueden, no es algo que funcione para todos. Entonces, justamente, eh, esto es lo que quiero resaltar aquí, que estos distractores están en el aula. Y hay alguien que proponía, bueno, es que si ya el estudiante no suelta el teléfono, oblígalo a que use el teléfono para aprender. Entonces, a mí me lo han propuesto, o sea, me lo han dicho, lo he escuchado, pero todavía yo no encuentro eso. Bueno, lo he intentado, no me queda claro que funcione al 100%, no he encontrado la manera de utilizar las ventajas de las redes sociales para poder implementarlas en el aula y potenciar lo que posiblemente pudieran hacer. Entonces, este es uno de los retos que yo creo que, si bien está vigente ahorita, dentro de poco puede ser que se vaya moldeando, que se vaya adaptando por nuevas modas o nuevas redes que vayan surgiendo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, hace 4 años. Hace 4 años, TikTok ni siquiera era muy usado, o al menos yo no lo conocía. Yo lo conocí en pandemia. Creo que empezó en 2016, de hecho, o sea, Sí, 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 no pero tiene nada, pero básicamente. creo que la pandemia le vino como anillo al dedo, ¿no? O sea, fue Sí, cuando mucha gente lo y empezó a de hecho, conocer. ahora que lo dices, no sé si sabías, pero en China el TikTok está limitado para los estudiantes que son más chicos. O sea, solo tienen una versión, creo que es Ujú, una versión que te permite ver TikTok 2 horas al día y ya. Y la ujú. mayoría son como de contenido educativo, ¿no? Aquí no tenemos para nada eso. No lo había escuchado, pero tampoco me sorprende. Ya ves, China es muy estricta con ese tipo Es que sí, o sea, pero también tienes que consumir redes sociales. ponerles un límite, ¿no? So, yo creo que Ujú. el máximo problema sería, bueno, yo lo que más veo es con los estudiantes que son más jóvenes, que están ahorita entrando a la secundaria o etcétera, ¿no? Eso sí, definitivamente tendrían una super distracción con el TikTok. Ahora, yo lo considero un reto porque, por ejemplo, imagínate que yo propongo una actividad en la cual el estudiante tiene que sacar el teléfono para, voy a decir algo así nada más, por decir, para hacer una integral. Y entonces el Ujú. estudiante saca el teléfono para hacer la integral y de repente ve una notificación en TikTok, 2 en YouTube, 3 en Instagram, 4 en Facebook. Sí, no. Pues yo no sé, pero yo me iría por Facebook, pero pues es que yo ya soy viejito, ¿no? Ya soy de la generación que Sí, de todavía hecho, tiene sí, Facebook ya, y ya los jóvenes todavía no tenemos tienen Facebook. Facebook, ¿no? Un estudiante más joven se va a ir por TikTok, seguramente. Sí. Entonces, a mí se me hace complicado, pero no lo creo imposible. Probablemente se pueda adecuar, se pueda moldear para implementarlo en el aula, pero luego viene otra parte muy
muy compleja desde mi punto de vista, y es que, ok, al menos para partes de cálculo y tal, puede ser que funcione, pero luego viene la parte, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias, de matemáticas un poco ya más abstractas, más complejas. Un problema de matemáticas que no vas a meter en Symbolab, por ejemplo, ¿no? Demuestra que el siguiente Sí, conjunto claro. es una topología. Pues Symbolab no te va a Y decir, ya hoy en sabes que... realidad en la facultad, cuando piensas, o sea, cuando aprendes a pensar las matemáticas, ya ninguna de esas aplicaciones sirve. Exactamente. Y bueno, déjame continuar y tocar un tema que precisamente es un tema que nos remonta y lo puse así con fecha y todo porque, siendo estrictos, el 13 de marzo del 2020, aquí en México fue el último día de clases presenciales y luego el día 14 empezaron las universidades a decir, vamos a ir a recesión por pandemia, una semana, 2 semanas, nos vemos el 20 de abril del 2020 y pues toda la gente aplaudió, ¿no? Ovación de pie y todo lo que Inocentes, tú no quieras. sabíamos. No sabíamos que 3 años después íbamos a estar aquí hablando justamente del reto que fue poder enseñar a la distancia cualquier tema, pero en el caso peculiar de hoy, en el caso peculiar que estamos tocando el día de hoy, que es el de las matemáticas. ¿A qué nos obligó el confinamiento y cuál fue el reto aquí? Esto ya lo conocemos todos, nada más lo quiero puntualizar, pero una cosa, tuvimos que aprender cómo aprender desde la casa. Y eso no es fácil, porque muchos no tenemos el contexto favorable en el hogar, en el sentido de que somos, por ejemplo, vamos a suponer, somos 5 hermanos, y es una casa de Infonavit que tiene 2 habitaciones, papá y mamá tienen que trabajar desde casa, mis hermanos tienen que atender escuelas desde casa, tenemos una computadora, ese tipo de cosas se nos puso muy complicado. Eh, para ahora la otra parte de la moneda, ¿cómo enseñar desde casa? Enseñar es difícil a la distancia, pero estarás de acuerdo que no es lo mismo enseñar, por ejemplo, un tema, y voy a mencionar derecho nada más por decirlo, un tema de derecho que es más enmarcado hacia la parte teórica completamente, hacia la parte que puedes documentarte, leer, etcétera, que enseñar matemáticas, ¿no? Por ejemplo, para mí un reto muy, muy grande que yo traté de hacer, al menos en esa época, fue cómo plasmo lo que yo hago en el pizarrón en la computadora, porque era complicado. Las primeras clases lo que hacía era hacer 2 versiones de los ejercicios. En una estaban los problemas a medio resolver y les decía, cópienlo y llenen las partes que faltan y luego les pasaba la foto ya resuelta y finalmente encontré una manera de proyectarlo. Pero porque considero que tuve suerte. Suerte de que pude conseguir una tableta digitalizadora, suerte de Sí. que pude encontrar una aplicación que me permitiera compaginarlo y suerte en que en un proceso más o menos rápido, más o menos en promedio estoy hablando como de un mes, ya me había adecuado a esa forma de trabajar. Pero hubo quienes no tenían ni los recursos ni la manera y a lo mejor tampoco se les ocurrió y te ponían a ver con la cámara de su laptop lo que estaban escribiendo en un pizarrón porque es para lo que les daba, ¿no? Entonces, Ujú. ese periodo de tiempo que yo creo que todo el mundo estaba soportando con la idea de que ya faltaba menos para que regresáramos a clases presenciales y ese menos se convirtió en 2 años, nos enseñó que es muy complicado, que necesitamos autocontrol. Y esta parte de autocontrol me refiero a que, por ejemplo, es como es en casa, es muy fácil caer en ciertos vicios que tiene uno en la casa, ¿no? El vicio más usual, voy a tomar clases desde la cama, cobijadito, ahí calientito porque está haciendo Haciendo el frío quehacer o la comida, lo que sea. y me voy a dormir, obviamente. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué jala más? ¿Estar cómodo, con sueño, o estar prestándole atención a alguien que ni siquiera se ve con la suficiente claridad lo que está, por el motivo que sea, Ujú. lo que está compartiendo, que me aburre porque no lo estoy entendiendo, etcétera? Pues necesitamos demasiado autocontrol y sobre todo nos hizo ver y entender que no todos tenemos el mismo privilegio. Yo te soy honesto, desde que empezó la pandemia hasta que terminaron las clases virtuales, jamás tuve problemas de conexión a Internet. Un día o dos puntualmente y ya está. Pero había quienes no se podían conectar a Internet, pero no porque no quisieran, sino porque en el rancho donde ellos son, Sí, en el no. pueblo donde ellos son, la conectividad no daba para más o inclusive directamente no la había. Y entonces eso yo creo que nos puso en una situación que fue bastante complicada de sacar adelante y eso me lleva un poco al siguiente punto. Eh, la pandemia terminó oficialmente hace un año, o sea, la pandemia no como tal, porque obviamente Ujú. el coronavirus sigue, pero cuando digo la pandemia, en este caso me estoy refiriendo al confinamiento,
pero la pregunta fuerte es ¿qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos de la pandemia? Entonces, una conclusión más o menos que se repite en todos los estudiantes a los que les preguntas es que no quieren las clases en línea. ¿Por qué? Ay, es que no pongo atención. Ay, es que el profe ni le sabe. 3 doctorados, pero no puede prender su computadora. Ay, es que como no le entiendo, mejor no voy a preguntar y que la duda siga creciendo. No se aprende igual. Y es que tienen razón. Algo que debemos de entender, y ese es un reto bastante grande, es que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito, se necesita de dos. Esta es una relación de dos. Yo te quiero enseñar ecuaciones diferenciales y tú quieres aprender ecuaciones diferenciales, porque si una de las dos partes falla, el proceso va a fallar. Y el caso, creo yo, el reto completamente, o el reto más difícil dentro de lo que fue la enseñanza con la educación a distancia, con las clases en línea, es que nosotros, o muchos de nosotros queríamos enseñar, pero no todos tenían la disposición de aprender. Y eso se ve reflejado, como te decía, desde que no todo el mundo se conectaba, desde que no todo el mundo podía hacerlo, desde que no todo el mundo estaba en la disposición de, por ejemplo, prender su cámara, de que no estaba en la disposición de participar, y entonces esto se volvía una vía de comunicación de un solo lado, de un solo sentido. El profe hablaba y la respuesta unánime siempre era al final de la clase y gracias, profe, hasta luego, que descanse, nos vemos. Si algún estudiante tenía mala suerte, se le prendía el micrófono y uno alcanzaba a escuchar la pelea en la sala o lo que sea, o conversaciones incómodas, pero no por gusto, era por una distracción. Entonces, aquí mi punto es que la pandemia nos enseñó cosas, al menos a mí desde mi perspectiva como profesor, que podemos implementar, que sí funciona la educación a distancia, pero como dice la frase que tiene el muchachito este que tiene el foquito prendido, el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y justamente creo que ese era el punto por el cual las clases en línea no funcionaban, porque sí es cierto que no estábamos en la mejor disposición, pero no todas, no las dos partes, o no todos al menos, poníamos cada uno de su lado. ¿Sale? Entonces yo me quedo con esa opinión, que nos enseñaron muchas cosas, pero ahora estamos con un reto heredado justamente de ese reto que fue llevar las clases en línea, que es el hecho de que no todos aprendieron como deberían, por las razones que tú quieras, y entonces ahora hay un rezago académico Un importante rezago, sí. de las clases en línea. Y ahí la pregunta, que no tengo una respuesta, es, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿me voy a seguir de largo? Por ejemplo, yo voy a seguir enseñando ecuaciones diferenciales sin que sepan integrar, o me regreso a enseñarles a integrar y alcanzamos a ver lo que sea del curso de ecuaciones diferenciales, o mejor, que cada quien se rasque con sus propias uñas. O sea, ustedes quieren aprender ecuaciones, no saben integrar, bueno, pues regularícense y el siguiente curso nos vemos. Es un tema bastante complejo y es un reto bastante importante. Y te digo, o sea, es la pregunta, es el reto, pero no tengo la respuesta de cómo afrontarlo. Eh, por último de los retos actuales que quise citar, no quise poner demasiados porque en realidad no quería extenderme demasiado tampoco, y es el hecho de que ahora, como lo puse aquí, para enseñar matemáticas no basta con saber matemáticas. Actualmente el contexto en el que actualmente vivimos, en el contexto académico, el contexto científico, dicta que para la mayoría de los cursos de matemáticas no basta con saber matemáticas, tienes que saberlo ligar con otras áreas como son física, biología, programación, etcétera. Y probablemente podrás decir, es que eso viene desde antes. Sí, pero actualmente este proceso de globalización nos está obligando a que cuando el estudiante salga de la educación a la que se somete, pues esté preparado en múltiples líneas, porque ahí en el campo laboral ahorita es lo que se está demandando. Pongo un ejemplo aquí con este meme que está a la derecha. Están los estudiantes recibiendo a su profesor que les va a enseñar Machine Learning, y el Machine Learning en realidad es un caballito de Troya, porque dentro, ¿qué es lo que Con viene? pura estadística, ¿no? Probabilidad también. Pura probabilidad, pura estadística, pura álgebra lineal, pura programación, puras matemáticas. Y el estudiante bien feliz, sí, voy a aprender Machine Learning. Pero ¿qué es lo que viene detrás? Pues un montón de teoría matemática. Y justamente aquí entra una parte importante. Muchos de nosotros
no damos un curso, no damos dos, damos tres, damos cuatro cursos al semestre, y entonces tenemos que empezar a diversificar la manera en la que enseñamos, meter cosas de programación, meter cosas de física, meter cosas de esto, del otro, generar proyectos integradores que abarquen muchas áreas, y entonces se vuelve un trabajo bien exhaustivo y bien cansado, para serte honesto. Y siento que lo que hace más complicado el reto aquí es en realidad la contraparte, la remuneración que recibes, en este caso completamente en el ámbito eh, de la remuneración económica, que en realidad es mucho lo que trabajas Y no es suficiente, sí. para lo que en realidad estás percibiendo. Y esa sensación es bastante fea y te desanima y no te dan ganas de entrarle al reto, siendo honestos. Lo que hace esto que se vuelva una labor epsilon altruista. O sea, no es 100% altruista, pero tiene una parte en la que dices, híjole, pues bueno, no me basta con el ingreso, a lo mejor quisiera gastar más, pero pues le tengo que entrar, ya estoy aquí, vamos a entrarle, vamos a tratar de regularizar los chicos que vienen mal, vamos a tratar de hacer proyectos, vamos a tratar de meterle a todo, y pues son horas extras que le inviertes al tiempo que estás en clase, fuera de, para poderte poner al corriente con esta parte. Ya estoy por terminar para que pasemos a la parte de las preguntas. Retos que vienen en el futuro pero muy cercano es diciembre, septiembre o noviembre del año pasado, no recuerdo ahorita bien la fecha, y es que empezó con la aparición de esas aplicaciones que te resolvían los problemas de matemáticas, ¿no? Le metes una ecuación, una integral y te la resolvía. Entonces ya tú empiezas a ver que, ¿cómo es posible que en la tarea el chavo haga todo bien, Exacto. inventándose pasos que en el pizarrón no es capaz de hacer, pero en el examen Ujú. no puede hacer ni la mitad de eso? Y ahora, desde noviembre del año pasado para acá, la aparición del chatbot que se llama ChatGPT, que hay un montón de memes ahí por internet, pero uno que me gustó concretamente es el que dice, vamos a dejar de googlear, porque antes cuando tienes una duda, ¿qué hacías? Googlear, ¿no? Ahora le vamos a preguntar al chatbot. No sé Exacto, cuál sí. es el término Un correcto, pero poco ya está Alexa, ¿no? Ayudando a sí, que ya sí, no o sea, tengas que googlear. puse el chat GPT, perdón, porque es, digamos, de los más sonados, pero pues puedes meter cualquier inteligencia artificial que esté más o menos del orden y te va a ayudar muchísimo a comparación, por ejemplo, de hace, no sé, ¿qué te gusta? 10 años. Ujú. Y un reto es cómo vamos a integrar eso en las clases, porque, por ejemplo, este es más que nada como para hacer burla de que uno lo critica, porque puede hacer cosas que uno hace y entonces se le ocurre preguntarle cosas que no podría hacer. Y entonces la respuesta natural es, pues yo no puedo, pero tú puedes. Y es justamente gracioso, ¿no? Citando esa película de Yo Robot de hace Sí, casi 20 se años. volvió canónica esa película. Bien, ahora el problema, el reto es cómo evitar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, vas a pedir al estudiante que escriba un ensayo y le va a decir al chat GPT, oye, escríbeme el Y sí ensayo. los hace, Y y sí los los hace hace, muy claro, bien. claro que los hace. Entonces, ¿cómo los identificas tú como docente? O mejor aún, ¿cómo puedes tú aprovecharte de que lo va a hacer el estudiante para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? No tengo la respuesta, no sé cómo se haría, pero es algo en lo que tenemos que ponernos a pensar ya, porque el tiempo lamentablemente se nos va acabando. Y es justamente, bueno, este otro último es muy gracioso también. Dice, cuando te das cuenta que el chat GPT puede hacer tu trabajo, o sea, en el Sí, sentido de, ya no tengo que trabajar. Y luego viene la preocupación, ya no tengo ya, que trabajar, ya no ya tengo no voy a trabajo. tener trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? Y justamente ese es el otro punto, el último punto que quería tocar de aquí. Esto está creciendo muy rápido. A lo mejor las nuevas generaciones no se dan cuenta porque son muy jóvenes, pero para uno que ya tiene sus años, digo, no es que yo me crea aquí el más viejo del mundo, pero al menos yo cuando estuve en secundaria no tenía internet, luego de repente llega el internet, llegan las redes sociales, llegan ahorita las inteligencias artificiales y de repente sientes que todo esto no te da tiempo a asimilarlo. Llegan nuevas inteligencias artificiales, llegan nuevos programas, llegan nuevas herramientas, llegan propuestas que te dicen, profesor, ahora tiene que innovar, ahora tiene que implementar, y ahora, y ahora, y ahora, y es que esto va muy rápido. Y por eso cito aquí el meme este de Mafalda,
todos somos Mafalda, paren el mundo, yo ya me quiero bajar. ¿Sí? Es un reto muy fuerte que se nos viene encima para la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que para cualquier tema, pero como estamos hablando de matemáticas, ¿cómo podríamos utilizar estas nuevas inteligencias artificiales para que el estudiante se beneficie de ellas y no las utilice para hacer trampa? Digo, no sé si es posible, pero en el caso de ser posible, creo que es algo que tenemos que ir pensando, pero pronto. ¿Vale? Entonces, el panorama es muy complicado, el panorama de mucha incertidumbre, y algo que ya con lo que me gustaría cerrar es que creo que debemos nosotros actualmente como docentes, no solo en el área de matemáticas, pero principalmente en el área de matemáticas, brindarle al estudiante la competencia para poder lidiar con la incertidumbre, para poder lidiar con la frustración, porque es parte del proceso natural y actualmente estamos viviendo ese proceso natural, perdón, muy acelerado. Que entienda que es insostenible a largo plazo copiar todo, porque va a llegar un momento que lo que quiera copiar nadie lo ha hecho y entonces debe ser el primero en hacerlo. Como luego dicen, mal que bien nosotros ya vamos de salida, ¿no? O sea, mal que bien nosotros ya tenemos chamba, a lo mejor la perdemos dentro de poco, pero ya hicimos nuestra contribución. Pero de aquí a 5 años, cuando ya estemos más inmersos en estas nuevas tecnologías, ¿qué es lo que va a pasar con la forma en la que ellos tienen que lidiar con el hecho de conseguir trabajo, con el hecho de tener que utilizar este tipo de tecnologías para su campo laboral? Y eso es algo que posiblemente les va a causar mucha frustración, les va a causar mucha incertidumbre y tendremos que en cierto modo ir preparando el terreno para, pues, para todos, pero en particular para ellos, porque son los que ahora van a salir al mercado justamente a lidiar con este tipo de cosas. Y algo en lo que nosotros no los podemos preparar porque por ahí leí una frase, ya no recuerdo literalmente cómo dice, pero es algo así como que es que no te tengo que enseñar lo que está usando ahorita, porque al paso que vamos para cuando te gradúes, eso ya no va a estar de moda. Te tengo que preparar para que puedas adecuarte a lo que viene en el futuro una vez que ya salgas. Y bueno, quiero ya terminar con esto, en realidad con esta imagen, redondeando un poco lo que estuvimos platicando, y es que el día de pi es un engaño, es un invento de los matemáticos para vender más matemáticas. Y con esto nada más, lo que me gustaría que sí pensáramos todos es justamente eso. Hay un montón de retos, yo aquí cité algunos nada más por cumplir con el tiempo de la charla, pero pues los retos están y hay que tratar de buscar alternativas para poder enfrentarlos. Y los que más me preocupan son los que vienen actualmente, los que pues en el futuro muy cercano, porque mal que bien los que están pasados, ya estamos acostumbrados a convivir con ellos, ya medio le vamos hallando al modo de lidiar con eso, pero los que vienen actualmente vienen y vienen con todo, o sea, vienen muy fuertes y honestamente no sé cómo hacerlo, o sea, no tengo la respuesta, pero sí, ya generé muchas preguntas. Y bueno, ya nada más para terminar y ahora sí pasar con la parte que tú me habías platicado, Harold, agradecerles a todos y recomendarles que me sigan en Instagram, el Facebook no, porque sigo muchas cosas, o sea, subo puros memes, pero en Instagram de repente subo fotos chidas. Y bueno, pues yo Ok. hasta aquí le dejo con mi charla. Si tienes, te iba a decir que si tienes los links tanto como el grupo de divulgación, como bueno, sí, de los grupos de divulgación, los puedes poner en el comentario de la transmisión. Ok, Te lo déjame los busco. agradeceríamos bastante. Bueno, y pues invitamos a la audiencia presente todavía a realizar preguntas. Ahí voy a hacer un comentario. Y bueno, pues fíjate que curiosamente cubriste un tema que me interesaba mucho preguntarte, que era sobre si tú observas, yo sé que es una pregunta que justo cubriste, ¿no? Porque me llama mucho la atención cómo al final hablaste de ChatGPT. Si tú consideras que realmente el sistema educativo ya es arcaico, porque mira, a muchos se ha hablado de eso, de que este sistema educativo, porque por ejemplo es muy enfocado a una sola persona hablando, a mucho de lo que se habla acerca de la rigidez. ¿Tú crees que ya habrá sido vencido por estas nuevas tecnologías? Porque a mí me llama mucho la atención que el chat GPT pueda hacer un ensayo, pero que eso no realmente nos pide a nosotros como docentes o como el sistema educativo en general cambiar ya, o sea, quitar esto porque
ya de qué me sirve darle a un alumno un ensayo si lo va a hacer, ya de qué me sirve darle a un alumno, por ejemplo, los 40 ejercicios de algún libro, por ejemplo, el Stuart, Ujú, que muy curiosamente tienen el solucionario, ¿no? Si tú haces ujú. un examen del Stuart, sabes perfectamente que va a resolverlo ahí. ¿Tú crees que estas propias coyunturas actuales nos obligan a nosotros como docentes a movernos? Yo creo que sí. O sea, la perspectiva, perdón, la perspectiva como la estás planteando, yo creo que sí dicta eso. El problema es que creo que no estamos preparados, al menos a nivel global, vámonos a nivel país o a nivel estatal, si tú quieres, para este tipo de implementaciones que justamente sugiere tu pregunta. Porque lo vivimos con la pandemia. Sí. Estábamos preparados para las clases virtuales. Y si no estábamos preparados, el tiempo y el confinamiento nos obligó a ir Las mejorando en ese circunstancias nos aspecto. obligaron, porque Exacto. también, fíjate que el sistema no, o sea, es el mismo. O sea, al final, las clases fueron iguales y todo fue igual, nada más en línea y ya. Pero en realidad, como tú bien lo dijiste en toda la plática, pues había demasiadas circunstancias como para poder decir que iba a ser exactamente igual, ¿no? Iba a ser muchísimo más complicado, como tú bien lo dijiste. Creo que lo que, por ejemplo, yo más experimenté, pues sí, es el alumno callado y el único comentario que dice es después de 2 horas, gracias, hasta luego, y ya. Y pues obviamente no habrá prestado en absoluto la atención. Mucho de lo que yo siempre he dicho es que pues esto ya nos obliga a movernos y sí es un caos, ¿no? Es el posicionarlo en cómo nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Algo que yo he dicho mucho de las matemáticas, que es algo que tú mencionaste al principio de la plática, es que pues en la facultad te enseñan a pensarlas, o sea, te enseñan a verlas como son realmente, no nada más como un proceso para resolver un problema, ¿no? O sea, sino como problemas a pensarse a futuro. Y creo que por ahí, bueno, iría mucho de la plática, ¿no? Mucho de lo que son las soluciones a estos problemas interesantes, ¿no? Igual de hacer un examen. Yo tengo recuerdo de un examen que tú nos habías hecho que estaba bastante complicado, sobre todo porque ingoogleable e intranseable, ¿no? Y eso para mí es algo muy valioso porque te obliga a pensar, ¿no? Que es algo que hacemos en la facultad. No nada más resolver problemas, sino pensar las matemáticas. Bueno, igual invitamos a hacer preguntas. Parece que todavía no hay preguntas. Quisiera hacerte un par de preguntas más. Vi que mencionaste a Eduardo Sáenz de Cabezón y quería Ujú. hacerte la pregunta obligada de la noche. Eh, Alguna vez Eduardo Sáenz de Cabezón mencionó lo siguiente, no sé si has escuchado esa plática. Existen tres tipos de matemáticos al escuchar una pregunta obligada. ¿Para qué sirven las matemáticas? Y según esto, Sáenz había dividido en tres. Los que dicen que se enojan, ¿no? O sea, que tienen como un sentido purista y dicen, no, pues las matemáticas tienen un edificio teórico en sí, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, los que quieren divulgarla, ¿no? En decir, sirven para todo y siempre ponen el ejemplo, como dice el del puente, ¿no? Y los que son una mezcla. ¿Tú en qué categoría te pondrías en esta pregunta? Eh, yo creo que como los que son una mezcla, porque considero que a pesar de que puedes generar una respuesta como genérica, no es lo mismo que te lo pregunte un niño de secundaria, un chavo de prepa, un universitario, al señor que te encuentra en el camión o el taxista que te pregunta, ¿para dónde va, joven? ¿Y las matemáticas para qué sirven? Yo creo que más o menos como venga el sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, yo creo que sí llega un momento en que, por ejemplo, a un estudiante de matemáticas o de ciencias le puedes responder en un cierto tenor, pero a una persona que a lo mejor no tiene el dominio o que lo hizo solo por hacerte plática, pues igual no te vas a rasgar las vestiduras y a romper la camisa. Es que las matemáticas son lo mejor. Yo creo que debes de adecuarte, o al menos es lo que yo haría, para plantearle diversas posturas, diversas situaciones en las cuales las matemáticas resultan benéficas. Que si bien es cierto, cuando te enseñan a resolver una ecuación cuadrática, porque de eso No, también no hay le un ves la meme, ¿no? utilidad. Estoy esperando a que vengan a embargarme la casa para responderles con una ecuación cuadrática, ¿no? Estoy Por esperando ejemplo, ir al Oxxo, ¿no? porque A las pedir matemáticas una. te van a resolver la vida. No, no ese es el punto, sino que más que nada, muchas de las cosas para las que puedes ver
una aplicación práctica y real de las matemáticas, pues no te basta la matemática básica, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy fácil, y otra vez no tengo la respuesta, es ¿cuál es el modelo que ayudó a determinar cómo se propagaba el virus del coronavirus en 2020 para determinar lo del confinamiento, etcétera? Ujú. Pues probablemente alguien que no sabe ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, no tiene caso que se lo expliques. O sea, medio le puedes decir, sabes que hay un modelo y te lo va a creer a ciegas, como si se lo muestras, como si no. Pero no es suficiente con que alguien sepa sacar porcentajes, o al menos no para llevarse una idea clara, eh, para poderle explicar cómo funciona este tipo de modelos. A lo mejor sí le podrías decir, ¿sabes qué? Pues es que si el 20% de la población se ha infectado en una razón de tal, ya medio le empiezas a poner las cosas en un nivel que él pueda aterrizar. Probablemente sí sea el camino, pero ya en el sentido estricto, ¿sabes qué? Pues que es un sistema que va evolucionando, que tiene tantas variables, que tiene tal. Yo creo que ahí medio es complicado y por eso yo me decantaría más como que una combinación de las dos. Ok, Depende del público, es como la respuesta. Yo, muy yo, bien. yo diría eso. Sí, sí, realmente es muy interesante porque pues, sí, es cierto, a mí se me hace muy interesante la forma en la que Eduardo Sáenz lo plantea, ¿no? Que al final siempre sí hay estas dos grandes vertientes y siempre es obligada esta pregunta en términos divulgativos, ¿no? Porque las matemáticas son algo tan extraño, son algo, en general la ciencia, ¿eh? Es algo tan ajeno a lo que es la cotidianidad que uno lo puede ver de una forma distante y ni siquiera lo conoce, ¿no? Ni siquiera sabe, y pues sí, es curiosa estar en esta intersección entre sirven para todo y sirven para nada, básicamente, ¿no? Casi, casi como si fueran filosóficas, que en teoría, pues de ahí es de donde sale. Para hacerte otra pregunta en este mismo tenor de la Ujú. plática ya, eh, si te diera yo a ti a escoger, cuál es el modelo más beneficioso que has encontrado entre el modelo educativo, que a bocajarros lo hemos agarrado, y el modelo presencial, cuál es el que tú prefieres o cuál es el que tú ves implementado ya en el futuro como la normalidad? Bueno, tengo dos respuestas. La primera es que yo prefiero las clases en línea. No sacrifico esa comodidad de no andar corriendo de un salón a otro, con el laptop, con el cañón, con el proyector, en el tráfico. Es muy cómodo, bueno, esa es mi perspectiva, levantarte de la cama, Sí, claro. lavarte la cara, los dientes, desayunar algo y sentarte de inmediato a dar clases. Algo que me frustra mucho a mí como docente, mis estudiantes no se dan cuenta porque soy muy bueno actuando, lo disimulo muy bien, pero algo que me frustra mucho es cuando el estudiante no te pone atención. Cuando tú estás escribiendo una ecuación, explicando un problema, y el estudiante está viendo el celular o está viendo al horizonte con la mirada perdida y lleva así desde que empezó la clase. Entonces, el hecho de no estarlos viendo, porque no prendían la cámara, a mí se me hacía muy cómodo, porque yo iba a mi rollo, yo explicaba mi teoría, explicaba mis ejemplos, resolvía dudas y ya. Pero no creo que sea lo mejor. Como te decía en la plática, para esto se necesita mucho autocontrol. Se necesita ser consciente de que tienes que poner de tu lado y si el estudiante no lo va a hacer, probablemente no sea lo mejor. Yo creo que una modalidad híbrida puede que sea lo más conveniente. ¿En qué sentido? Muy probablemente hay quienes como docentes prefieren dar el mismo curso una y otra vez porque ya lo tengo preparado. Bueno, pues si ya lo tienes preparado, déjalo en videos de 5 minutos explicando cada tema o algunos ejemplos de cada tema en YouTube, que Ujú. los estudiantes cubran esos videos, 5 o 6 videos, 7 videos por semana, y dejamos un día de 2 horas para dudas o para sesiones de problemas distintos a los que ya explicaste o una combinación de las dos cosas. Y luego ya los exámenes presenciales, por Muy bien. ejemplo, ¿no? Porque tampoco puede Sí, ser, por ejemplo, es que alguien puede decir, es que yo en un examen presencial me siento muy presionado, me frustro, me da ansiedad. Ok, pues entonces hacemos uno presencial y hacemos uno más pensado a que tú tengas que pensar la solución en la comodidad de tu casa y probablemente una ponderación de algunas de esas variables puede ser que sea en el futuro lo más conveniente. Respondiendo un poquito a la pregunta que me estuve hace rato, eh, sí, creo que el sistema educativo debería cambiar enfocado mucho hacia esas tecnologías, pero creo que se está dejando de lado
mucha parte de la población que no tiene acceso a esto mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en estudiantes de la licenciatura que han salido y que se han ido a hacer, por ejemplo, o que han conseguido su plaza en la Huasteca, en la Sierra, donde no hay internet, donde a veces llueve y se va la luz por días o por semanas. ¿Cómo le van a hacer para integrar, o cómo le podrían hacer para integrar este tipo de tecnologías? Si habláramos, por ejemplo, de cambiar el sistema educativo de manera global, pues pienso que es complicado. Probablemente en las universidades sí sea momento de ir pensando cómo orientarlo. Quizá no en el futuro, mañana, el otro semestre, pero probablemente dentro de 3, 4 años esto urge que se pueda redirigir para aprovechar esto que si de un momento lo podemos ver como algo perjudicial, hay que darle vuelta a la moneda y hay que sacarle provecho, creo yo. Claro, muy bien. Muchísimas gracias por tus comentarios. Aquí tenemos una aportación de Alan Rodríguez Bojorques. Un saludo. No es una pregunta, pero igual lo comento. La educación de las matemáticas es un tema relevante a nivel federal. Y es importante que las organizaciones que administren la educación básica y media superior en nuestro país reorganicen y cambien la manera de enseñar las matemáticas. Menciona que, pues, probablemente algo que cambia la manera en la que desarrolla la ciencia en México. Eso es muy cierto, la verdad. Yo quiero comentar esto. Y creo que en realidad la ciencia en general, o sea, es una forma en la que la tenemos, ya como bien Rigo nos dijo, todos tenemos esto heredado, que es algo que nadie se escapa, el saber que nadie está bien visto como docente de ciencias en general. Sí, ¿qué opinas acerca de esto? Sí, y yo creo que gran parte o una parte muy importante del problema viene precisamente de las personas encargadas de regular esto, ¿no? Eh, Sin menospreciar el trabajo de nadie, yo he escuchado comentarios de personas muy cercanas que han dicho, es que las personas encargadas de esto tienen poca flexibilidad, tienen cero tolerancia hacia que se mueva tal cosa, y finalmente pues como la orden viene con las nuevas reformas educativas directa para todos, pues es algo que nos viene perjudicando a muchos. Si te soy honesto, cuando yo cursé la prepa, salvo por el último semestre de prepa, que fue cuando me enseñaron cálculo diferencial e integral, todo lo demás lo sentí como una repetición de la secundaria. No me enseñaron nada que en la secundaria no me hubieran enseñado. Sí Que es cierto que desafortunadamente no ponen a profes, ¿no? O sea, en realidad ponen a alguien que más o menos le sabe, o ponen tú que terminó alguna licenciatura en química, lo que sea, y le ponen a dar la clase más compleja que hay. sí, eso es parte del problema. Digo, así se podría pasar un ratito enlistando y matizando diversas problemáticas que hay. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo. Debe de haber algo, una regulación que cambie la forma en la que se enseña. Ya no dígase de incluir estas nuevas tecnologías de las que hablábamos, sino En lo concretamente mínimo, ¿no? Del de puro cómo el sistema. esquema se está manejando. Y eso de a poco puede impactar, debería de impactar finalmente en cómo salen los egresados de una carrera de ciencias. Y bueno, tenemos un comentario del presidente del consejo. Saludos, Abraham. Gracias, doctor Rigoberto. Un gusto escucharte y tenerlo en este espacio. Saludos, agradecimientos por parte del Consejo Juvenil de Ciencias. Y pues muchas gracias por la Bueno, invitación otra vez. sí, ya no hay más preguntas, nada más quisiera hacer una última ya para continuar. Igual los que se incorporaron pueden hacer preguntas sin ningún problema. Quisiera hacerte esta pregunta general para concluir. Específicamente, ¿no? Los tips, ¿qué tips le darías a un estudiante? Vamos a decir que ya se encuentra en estas coyunturas, que, que ya está queriendo, ya tiene la noción de querer. ¿Qué tips le darías a un estudiante no para que mejore su aprendizaje en las matemáticas? Y si realmente las matemáticas se estudian como cualquier otra materia, que es algo que yo he escuchado mucho. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Pues la verdad es que yo en 2003 entré a la universidad. Este año se cumplen 20 años de que entré a la carrera y mi noción de cómo estudiaba o de lo que es Es muy estudiar, pues siempre distinta. ha ido orientado a la parte de matemáticas.
Y si te soy honesto, sin sonar presuntuoso, para mis otras materias de la prepa, química, física, lo que sea, yo jamás estudié, con ir a clases me bastaba, y eso es algo que en la universidad cambió. Entonces ahí me considero un Claro. poco incompetente para poder responder, pero lo que sí te puedo responder es, ¿qué tips le daría yo a un estudiante para que se vaya un poco adentrando más en esto? Y es que primero, si está en un nivel universitario, que se quite la idea de cómo aprendió matemáticas en la prepa, porque cambia por completo el esquema. Es un poco más complicado y requiere muchísima más disciplina. Y esa creo que es justamente la palabra clave. ¿Vale? Tú le puedes decir a un estudiante, sabes que tienes que hacer problemas, tienes que hacer problemas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hasta que no lo vive y está recursando, se da cuenta que en realidad lo mejor que puedes hacer es agarrar un lápiz, papel, el libro y ponerte a hacer problemas. Creo que esa es la manera, encontrar una forma adecuada, una manera que te funcione, encontrar la disciplina que para ti funciona y explotarla. Porque, por ejemplo, citando un caso particular, o sea, en mi caso, yo sí necesito hacer muchos problemas de libro, pero me funciona más cuando estoy rebotando ideas con alguien en un pizarrón. Eso para mí es muy bueno y entiendo que no funcione para todos. Estoy completamente de acuerdo. Y es algo que yo siempre les comento a los estudiantes. Busquen la manera en la cual ustedes se sientan más cómodos o estén más comprometidos, más disciplinados en aprender y que puedan potenciar lo que deben de hacer, ya sea en un pizarrón, ya sea una libreta rebotando ideas, o si es por tu cuenta a las 11 de la noche, perfecto, pero no hay que dejarlo. Un error muy común, y eso no se lo recomiendo a nadie, es decir, ok, yo llevo 5 materias, voy a estudiar de la materia 1 un día antes del examen. Eso está condenado al fracaso casi para todo mundo. Mi recomendación es, hay que encontrar una manera de trabajar, hay que ser disciplinados en el trabajo y sobre todo hay que darle todos los días, poquito de lo que sea, de álgebra, luego de topología, luego de análisis y al siguiente otro ratito, 2 problemas de álgebra, 2 problemas de análisis, un problema de ecuaciones diferenciales. Hay que estar en la práctica porque al menos en mi experiencia, lo que mejor funciona es estar haciendo problemas. Y el segundo tip tiene algo, es muy básico, es un cliché prácticamente, pero entiendo que no funcione para todos, y es que no hay que quedarse con las dudas, porque en realidad en matemáticas eso crece exponencialmente. Si tienes una duda hay que preguntar, hay que preguntar. El problema es que muchas veces uno como estudiante le pregunta al que tiene al lado y el que tiene al lado estaba viendo TikToks, entonces no te va a saber responder. Sí. Entonces hay que buscar la manera de preguntar y de acercarse con la gente que sabe, y en este caso concretamente yo creo que el docente, que es el que está enfrente, es el que debería de poderte resolver las dudas, pero hay que ser saber que algo no está funcionando. ¿Sale? Porque yo paso desapercibido en los pasillos. Bueno, a veces no porque voy corriendo casi siempre, pero a veces no se dan cuenta que estoy ahí y es muy normal escuchar a una pareja de estudiantes salir de clases y decir, ¿le entendiste? No, güey, tú, no, tampoco. Pues es que eso no va ahí. O sea, si no entendiste este tema, no vas a entender el que sigue y probablemente en el examen estás condenado a reprobar y de aquí a que termines la carrera vas a terminar con un montón de huecos y lo mejor es acercarte, preguntar. Y si no entiendes, levantar la mano, preguntar. Y si no, o si te responde el profesor y sientes que no lo entendiste, bueno, pues voy al libro, leo, trato de entender otra vez lo que me dijo y me vuelvo a acercar. Yo creo que esa es la manera, o sea, eso es lo mejor que uno puede hacer. También es cierto que hay que buscar la forma de ser autodidacta, porque llega un momento en que en un futuro no muy lejano uno va a tener que entrarle a temas que uno no maneja, que uno no conoce, y lo mejor es en el proceso ir buscando Sí. la forma de cómo abordo yo un tema nuevo, porque finalmente un estudiante de ciencias es lo que va a terminar haciendo tarde o temprano, abordar un tema nuevo, un tema que nadie le ha entrado y hay que tener como que herramientas para saber por dónde. Muy bien, muchísimas gracias por tus consejos. Sí. Y aquí tenemos nada más unos cuantos más comentarios. ¿Mm? Alberto, también, el problema son las ganas mismas del profesor en dar las clases. Y pues sí, es algo que hemos hablado, ¿no? No hay interés ¿Mm? mucho por dar la materia.
Creo que ese es un problema muy generalizado en la educación. Y bueno, pues sí, lo mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus comentarios. Si no hay más comentarios, pues vamos a dar por finalizado. Fue un gusto tenerte, Rigo. Una plática muy, muy provechosa y pues quedará para la posteridad. Perfecto, pues de nuevo, nada más ya para terminar, agradecer por la invitación, agradecer a los que se conectaron, un saludo para la porra y pues ojalá y esto se repita pronto. Claro, nos vemos. Sale, hasta luego.